Laudetur Jesus Christus, alabado sea Jesucristo. Reciban un cordial saludo desde los estudios de transmisión de Vatican Media y Radio Vaticano en la Ciudad del Vaticano. A nombre de quienes habla el sacerdote diocesano Juan Carlos Velarde González y de todos los integrantes del equipo de Vatican News, les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo del encuentro de oración y ángelus con obispos, sacerdotes, diáconos, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral en la Iglesia del Sagrado Corazón en Manama. Recordamos a nuestros oyentes que con esta celebración el Santo Padre finaliza los encuentros previstos dentro de su 39º viaje apostólico que le ha traído a Bahrein. En imágenes vemos la Iglesia del Sagrado Corazón de Manama, donde el Papa acaba de llegar, y al hacer su entrada todos los laicos, sacerdotes, obispos, todos ya se han puesto de pie para recibirle calurosamente en este encuentro que el Santo Padre tiene siempre que hay un viaje apostólico, el encuentro más personal, podemos decir así, con los obispos, los sacerdotes, diáconos y todos aquellos que llevan adelante la hermosa y gran obra de la evangelización. Nos encontramos, como les decimos, en la Iglesia del Sagrado Corazón en la ciudad de Manama, una ciudad pequeña, la capital de Bahrein, que cuenta con unos 200.000 habitantes. La Iglesia del Sagrado Corazón es la primera iglesia católica en toda la zona del Golfo. Fue Sheikh Hamad bin Isa Al Khalifa, en la década de 1930, quien ofreció un terreno a los católicos para construir la iglesia. La estructura fue entonces construida con la ayuda del padre Luigi Magliacano, un sacerdote capuchino experto en construcción eclesiástica, llamado por el entonces vicario apostólico de Arabia, Monseñor Giovanni Tirinanzi. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Es ahora Monseñor Paul Hinder, administrador apostólico del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte, quien da la bienvenida al Santo Padre. Most Holy Father, Santo Padre, welcome to Sacred Heart Church in Manama, Bahrein. Bienvenido a la Iglesia del Sagrado Corazón en Manama, Bahrein, donde de 1938 a 1939 el jeque Hamad bin Isa bin Salman Al Khalifa, emir de Bahrein, acogió a la comunidad católica, dándonos un lugar para la construcción de la primera iglesia en las costas del Golfo Arábigo. Las personas con las que se reunirá esta mañana son representantes de una iglesia migrante, no solo en Bahrein, sino también en Kuwait, Qatar y Arabia Saudita, todos los cuales pertenecen al Vicariato Apostólico de Arabia del Norte. Algunos aquí también vienen de otras partes de la península arábiga. Estos sacerdotes religiosos y religiosas y laicos representan a todos los que participan en la pastoral de esta región: párrocos, vicarios, religiosos, catequistas, animadores de asociaciones y grupos de oración. También reflejan la diversidad cultural y étnica de la iglesia migrante en esta parte del mundo. Muchos de ellos luchan día a día, pero lo hacen con una fe profunda, confiando en que todos estamos en las manos de nuestro Padre Celestial. En el Vicariato Apostólico de Arabia del Norte hay actualmente unos 60 sacerdotes que trabajan entre unos 2 millones de católicos dispersos en 4 países. Unos 1.300 catequistas enseñan catecismo a más de 16.000 niños. Todos trabajan como voluntarios, a veces en condiciones muy difíciles, debido a las restricciones en algunos países sobre la libertad religiosa, permisos de trabajo y permisos de residencia. Al mismo tiempo, aunque somos una iglesia migrante en el desierto, estamos agradecidos
por las several positive diferentes experiencias positivas y encuentros en lugares inesperados, donde hemos experimentado la presencia del Señor que está con nosotros. Ahora escuchará a algunos testigos que nos darán sus testimonios. Santo Padre, le agradecemos sinceramente por estar con nosotros hoy, por fortalecer la fe de estos agentes pastorales y por encender la llama de su entusiasmo en el servicio a Jesucristo en la Iglesia Católica en el norte de Arabia, Shukran. Estas han sido las palabras de bienvenida del emisario apostólico del Vicariato Apostólico de Arabia del Norte, que saluda en este momento al Santo Padre. Let us pray. Oremos. Vístenos, Señor Dios, con las virtudes del corazón de tu Hijo y enciéndenos en su amor, para que, conformes a su imagen, merezcamos participar de la eterna redención. Amén. Comenzamos ahora el momento de los testimonios. It is with great joy that I stand before your holiness today on behalf of my brothers. Con gran alegría me and presento hoy sisters ante in su Christ. santidad en nombre de mis Ever hermanos y since hermanas the en news Cristo. of your visit to the Kingdom of Desde que se Bahrain anunció was la announced, noticia de su visita al Reino de we Bahrein, have all been eagerly anticipating todos hemos estado your esperando su arrival. llegada. Having been born in Bahrain, I was Habiendo baptized nacido en here Bahrein, at the Sacred fui Heart bautizada Church. aquí, en My la Iglesia del parents Sagrado gave me the Corazón. name Chris, as they were grateful Mis to padres me God pusieron el nombre de and Chris, wanted me to be porque estaban closer to agradecidos him, con Dios y since querían I que yo was estuviera born más cerca de Él, 10 years ya que after nací their 10 marriage. años después de su matrimonio. What captivated me as a child was the devotion Lo que me of all fascinaba the de niña faithful, era la devoción de todos los fieles, irrespective of sin race, distinción de raza, color, color, language, or idioma nationality, o nacionalidad, all gathering as one todos family, reunidos en singing familia, in unison cantando al in the Mother unísono Church en la here Iglesia in Madre Manama, aquí en Manama, which would que always se be llenó al filled máximo. to capacity. Over the years, A lo the largo de los community años, grew la comunidad with ha the crecido. building of the new Con la Sacred construcción Heart de la nueva Church. Iglesia del Sagrado The Corazón, community continued la to comunidad grow siguió in creciendo en número y number fuerza, and in strength, con la creación de diferentes with grupos different y groups ministerios. and ministries being established. In all En this, todo esto, the la devoción de devotion los fieles of the faithful se mantuvo firme. remained firm. I have personally witnessed the trials faced by many migrants He sido who testigo left their personalmente de las families back pruebas que home enfrentan muchos to work migrantes here so que that han they dejado could sus support familias their loved en su ones tierra natal with their meager para trabajar wages. aquí, They para poder toil mantener a for sus seres hours on queridos con end, sus escasos and salarios. their only solace at the end of the day Luchan durante is horas that y horas y they su único have made a consuelo al final del día es que with regard han hecho una to the future diferencia financial en la security seguridad financiera of their futura de sus families. familias. Being so far away from loved ones, Estar tan sometimes lejos de los seres for queridos, years a at veces time, durante años, is a true es una verdadera test of prueba de faith. fe. Y aquí es And donde la this Iglesia marca la is where the diferencia. church makes a difference. We all come Todos nos together reunimos here aquí para to orar, pray, asking God to give us pidiéndole a strength. Dios que nos dé la to fuerza overcome these para superar trials. estas pruebas. Many want someone to listen to Muchos them quieren que alguien with los escuche con empathy empatía as they pour mientras out their expresan sus innermost sentimientos más feelings íntimos de of inseguridad y miedo. insecurity and fears. I Sé know que encontramos that we nuestra find paz our peace en Jesús. in Jesus. Watching Sacred Heart Church grow in numbers and in faith over the Ver a la years Iglesia del Sagrado Corazón is crecer en humbling, número y fe as a lo I largo see de the los años es una commitment, lección de humildad, dedication and energy porque veo el that compromiso, many la expend dedicación y la through energía community que service. muchos dedican al servicio comunitario. Our shepherds, the priests,
Nuestros pastores, los sacerdotes, han cambiado a lo largo de los años, pero una cosa permanece constante: el cuidado y la preocupación con la que cuidan de su rebaño. Sé que tuve la suerte de crecer aquí en el Reino de Bahrein, un país donde la tolerancia y la libertad religiosa son una forma de vida. Gracias por su continuo compromiso, Santo Padre, en su viaje a nivel mundial como mensajero de paz y buena voluntad. Al igual que usted, todos podemos buscar la paz encendiendo velas de esperanza, por pequeñas que sean, con nuestras palabras, acciones y oraciones, esperando un futuro mejor y más brillante. Por favor, Santo Padre, continúe orando por nosotros, tal como prometemos orar por usted. Estas han sido las palabras de Chris Norona, que es una agente de pastoral que trabaja en esta iglesia del Sagrado Corazón, que ahora saluda personalmente al Santo Padre. Este ha sido el primero de los testimonios que vamos a escuchar en este encuentro del Papa con los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados y agentes de pastoral. Escuchamos ahora el testimonio de una religiosa. Sor Rose Celine. Good morning, Most Holy Father, our beloved and caring shepherd. Buenos días, Santo Padre, How can I express nuestro amado y my cariñoso profound pastor. gratitude Me gustaría expresar for mi the profunda rare gratitud privilege bestowed por el on extraño me privilegio at this que se me ha sacred concedido occasion en of esta your ocasión pastoral especial visit de to su the visita Kingdom of pastoral Bahrain. al Reino de Bahrein. Your gracious visit Su shows cortés your visita care demuestra for su your cuidado faithful flock por el rebaño in the fiel region en of la the región del Arabian Golfo Gulf. y And we sentimos el feel calor the del amor warmth of paternal de God's Dios fatherly a love. través de usted. I, Sister Rose Celine, Yo, la would hermana like to Rose give Celine, you a quisiera summary hacerle of un our resumen de life nuestra and vida y nuestra mission. misión. The Sisters of the Apostolic Las hermanas del Carmelo Carmel, Apostólico, the first among las the primeras de las Carmelites carmelitas en to ser be una an congregación active misionera mission activa, congregation, has been pioneers fueron in pioneras girls' en la educación de las education niñas and faith formation. y en la formación de la fe. We began our missionary Iniciamos nuestro journey camino in the misionero en Kingdom el of Reino de Bahrein el on 3 de 3rd enero de January 2003, 2003, following después our de foundation nuestra in fundación Kuwait. en Kuwait. Bahrain, Bahrein, known as conocida the como la tierra de land las of sonrisas, smiles, nos dio welcomed us una warmly. calurosa bienvenida. The compassionate and merciful love of the El Father amor compasivo y urges us misericordioso del to Padre commit ourselves nos to the empuja service a of our comprometernos al people servicio here. de nuestro pueblo. We bear witness Somos to the testigos abundance de la of abundancia God's de la mercy, misericordia de Dios, which warms the heart que calienta el corazón y reaviva la esperanza en la vida de muchos. También estamos involucradas en la pastoral de prisiones. En particular, pasamos tiempo con los internos, orando con ellos, compartiendo la palabra de Dios y ofreciéndoles consejo. Nuestra presencia aquí es un signo único de que Dios nos reúne donde quiera que estemos y nos conduce por caminos nuevos y desconocidos hacia nuestra meta, que se vive bajo el lema «Solo Dios basta». Las hermanas estamos involucradas con varios grupos en la Iglesia, incluida la Legión de María. Los encuentros semanales nos ofrecen una gran oportunidad de crecimiento en nuestra espiritualidad a través de la oración y la comunión. Junto a los legionarios, visitamos hospitales, enfermos y familias necesitadas. Vemos que el mundo que nos rodea está cambiando a pasos agigantados. Este rápido cambio plantea nuevos desafíos y mucho de lo que nos era familiar se está volviendo ambiguo. Sin embargo, respondemos creativamente a las necesidades de hoy
siendo mediadoras de cambio, esperanza y transformación, tanto dentro como fuera de nuestra comunidad. Para ayudar a la juventud de hoy, nos hemos comprometido en el ministerio de la catequesis, ayudando a los estudiantes en su formación en la fe, para que puedan estar equipados para responder a los rápidos cambios que les rodean y enfrentar cualquier desafío que surja. Les ofrecemos oportunidades mediante la organización de concursos, espectáculos de talentos y varias otras actividades para mejorar sus habilidades de liderazgo, comunicación y pensamiento creativo. Cada año preparamos a estudiantes y adultos para recibir los sacramentos de la Sagrada Eucaristía y la confirmación. Nuestra fundadora, la venerable Madre Verónica, nos dio una herencia que brota de su experiencia de Dios como su todo. Siguiendo sus pasos, las hermanas nos esforzamos por fomentar una mayor fe y un mayor compromiso con Jesús en los miembros de las Flores del Carmelo, una asociación de laicos para nuestros estudiantes. Enseñamos y compartimos el carisma del Carmelo apostólico a través de diversas actividades y fraternidades, educando las mentes de los jóvenes para vivir y transformar el mundo según los valores de la verdad, la justicia, el amor, la paz y la excelencia. Además de todas estas actividades, con personas de diferentes nacionalidades, participamos en las reuniones del Consejo Parroquial y en todos los eventos de la Iglesia. Durante la pandemia asistimos a sacerdotes que celebraron la Eucaristía en diferentes idiomas. Nuestra Santísima Madre, Reina y Hermosura del Carmelo, es nuestro modelo y nos anima a ponernos al servicio de la Iglesia y del pueblo de Dios, irradiando en la medida de lo posible la alegría del Evangelio en y alrededor de nosotras. Santo Padre, gracias por escuchar mi testimonio. Es el momento en el cual Sor Rose Celín, esta religiosa del Carmelo Apostólico, acaba de saludar al Santo Padre. Vamos a escuchar ahora el texto de la Palabra de Dios tomado de San Juan, capítulo 7, versículos 37 a 39. Escuchad la palabra del Señor del Evangelio según San Juan. El último día, el más solemne de la fiesta, Jesús en pie gritó: el que tenga sed, que venga a mí, y beba el que cree en mí. Como dice la Escritura, de sus entrañas manarán ríos de agua viva. Dijo esto refiriéndose al Espíritu que habían de recibir los que creyeran en Él. Todavía no se había dado el Espíritu porque Jesús no había sido glorificado. Vamos a escuchar ahora la alocución que el Santo Padre va a dirigir en este momento, en este encuentro de oración y ángelus con los obispos, sacerdotes, diáconos, seminaristas, consagrados y agentes de pastoral, reunidos en la Iglesia del Sagrado Corazón en Manama, capital de Bahrein. Cari vescovi, sacerdoti, consacrati, seminaristi, operatori pastorali, buongiorno. Queridos obispos, sacerdotes, consagrados, seminaristas y agentes de pastoral, buenos días.
Sono lieto di trovarmi in mezzo a voi in questa comunità cristiana che ben manifesta il suo volto cattolico, cioè universale. Estoy contento de encontrarme entre ustedes en esta comunidad cristiana que manifiesta su rostro católico, es decir, universal. Una iglesia formada por personas provenientes de muchas partes del mundo que se reúnen para confesar la única fe en Cristo. E ha parlato di un piccolo grece composto da migranti, salutando ciascuno di voi. Monseñor Hinder, a quien agradezco su servicio y sus palabras, habló ayer de un pequeño rebaño constituido por migrantes. Con un po' di nostalgia ai vostri paesi di origine. Así que saludando a cada uno de ustedes, pienso también en sus pueblos de pertenencia, en sus familias que llevan en el corazón con un poco de nostalgia, en sus países de origen. Così stanco, così provato, e a tutti i popoli che soffrono in Medio Oriente. En particular, viendo aquí presentes a fieles del Líbano, aseguro mi oración y cercanía a ese amado país tan cansado y probado, y a todos los pueblos que sufren en Oriente Medio. E tale varietà, l'ho visto in questi giorni, è lo specchio di questo paese. Es hermoso pertenecer a una iglesia formada de historias y rostros diversos que encuentran armonía en el único rostro de Jesús. Pur dominato dal deserto, vanta una ricca e variegata presenza di piante. Y dicha variedad que he visto en estos días es el espejo de este país, de la gente que habita en él, así como del paisaje que lo caracteriza y que aún dominado por el desierto posee una rica y variada presencia de plantas y de seres vivos. That clearly manifests its Catholic face, a universal face, a church made up of people from various parts of the world who come together to profess our one faith in Christ. Yesterday, Bishop Hinder, whom I thank for his service and his words of introduction, talked about a small flock made up of migrants. In greeting you then, my thoughts also turn to the peoples from whom you come, to your dear families, whom you remember with a touch of nostalgia, and to your countries of origin. In particular, since I see that some of you are from Lebanon, I assure you of my prayers and closeness. I assure you of my prayers and closeness to your beloved country, so weary and so sorely tired, as well as to all peoples suffering in the Middle East. It is beautiful to be part of a church composed of different histories and different faces that find their harmony in the one face of Jesus. And this variety, as I have seen in these days, is a mirror of this country, of the people who dwell here in it, but also of its landscape, that though mostly desert, boasts a rich variety of plants and living creatures. Le parole di Gesù che abbiamo ascoltato parlano dell'acqua viva che sgorga dal Cristo e dai credenti. Mi hanno fatto pensare proprio a questa terra. È vero, c'è tanto deserto, ma ci sono anche sorgenti di acqua dolce que escorren silenciosamente. Las palabras de Jesús que hemos escuchado hablan del agua viva que brota de Cristo y de los creyentes. Me hicieron pensar precisamente en esta tierra. Es verdad, hay mucho desierto, pero también hay manantiales de agua dulce que corren silenciosamente en el subsuelo irrigándolo. Sfide che deve affrontare, mali personali e sociali di vario genere. Es una hermosa imagen de lo que son ustedes y sobre todo de lo que la fe realiza en la vida. Emerge a la superficie nuestra humanidad, demacrada por muchas fragilidades, miedos, desafíos que debe afrontar, males personales y sociales de distinto tipo. Pero en el fondo del alma, en lo íntimo del corazón, corre serena y silenciosa el agua dulce del Espíritu, que riega nuestros desiertos, vuelve a dar vigor a lo que amenaza con secarse. Lava a lo que nos degrada, sacia nuestra sed de felicidad. Y siempre renueva la vida. Esta es el agua viva de la que habla Jesús. Esta es la fuente de vida nueva que nos promete, el don del Espíritu Santo,
la presencia tierna, amorosa y revitalizadora de Dios en nosotros. There are springs of fresh water flowing underground that irrigate it. That is a beautiful image of who you are, and above all, of how faith operates in our lives. On the surface, our humanity seems parched by any number of weaknesses, fears, challenges, and personal or social problems of various types. Yet, in the depths of the soul, within our very selves, in the intimacy of the heart, there flows the calm and silent fresh water of the Spirit, who refreshes our deserts and restores life to what is parched, who washes away all that soils us and quenches our thirst for happiness. The Spirit always restores life. This is the water of which Jesus speaks. This is the wellspring of new life that he promises us. It is the gift of the Holy Spirit, the tender, loving, and rejuvenating presence of God within us. Ci fa bene allora soffermarci sulla scena che il Vangelo descrive. Gesù si trova nel Tempio di Gerusalemme, dove si sta celebrando una delle feste più importanti, durante la quale il popolo benedice il Signore per il dono della terra e dei raccolti, facendo memoria dell'alleanza. E in quel giorno di festa si svolgeva un rito importante. Il sommo sacerdote si recava alla piscina di Siloe, attingeva acqua e poi, mentre il popolo cantava ed esultava, la versava fuori dalle mura della città per indicare che da Gerusalemme sarebbe fluita una grande benedizione per tutti. Di Gerusalemme, infatti, il salmista aveva detto: «Sono in te tutte le mie sorgenti». E il profeta Ezechiele aveva parlato di una sorgente d'acqua che, sgorgando dal Tempio, avrebbe irrigato e fecondato come un fiume tutta la terra. It is helpful then to focus on the scene described in the Gospel. Nos hace bien, pues, detenernos en la escena que describe el Evangelio. Jesús se encontraba en el Templo de Jerusalén, donde se estaba celebrando una de las fiestas más importantes, durante la cual el pueblo bendecía al Señor por el don de la tierra y de las cosechas, haciendo memoria de la alianza. En ese día de fiesta se realizaba un rito importante. El sumo sacerdote se dirigía a la piscina de Siloé, sacaba agua y luego, mientras el pueblo cantaba y exultaba, la derramaba fuera de los muros de la ciudad para indicar que de Jerusalén iba a fluir una gran bendición para todos. En efecto, sobre Jerusalén el salmista había dicho: «Todas mis fuentes están en ti». Y el profeta Ezequiel había hablado de un manantial de agua que brotando del templo iba a irrigar y fecundar como un río toda la tierra. Siamo all'ultimo giorno della festa. Gesù si erge rito in piedi e ad alta voce proclama: «Chi ha sete venga a me, perché fiumi di acqua viva sgorgeranno dal suo grembo». Un bel invito, E l'Evangelista spiega: quello egli disse dallo Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Il richiamo è allora in cui Gesù muore in croce, in quel momento non più dal tempio di pietre, ma dal costato aperto di Cristo uscirà l'acqua della vita nuova, l'acqua vivificante dello Spirito Santo, destinata a rigenerare tutta l'umanità, liberandola dal peccato e dalla morte. Fratelli e sorelle, ricordiamoci sempre questo: la Chiesa nasce lì, nasce dal costato aperto di Cristo, da un bagno di rigenerazione nello Spirito Santo. Non siamo cristiani per il nostro merito o solo perché aderiamo a un credo, ma perché nel battesimo ci è stata donata l'acqua viva dello Spirito, che ci rende figli amati di Dio, fratelli tra di noi,
facendoci creature nuove. Tutto sorga dalla grazia, tutto è grazia. Tutto viene dallo Spirito Santo. E allora permettetemi di soffermarmi brevemente con voi su 3 grandi doni che lo Spirito Santo ci consegna e ci chiede di accogliere e di vivere: la gioia, l'unità e la profezia. La gioia, l'unità e la profecía. En vista de lo anterior, comprendemos bien qué quiere decirnos el Evangelio de Juan con esta escena. Estamos en el último día de la fiesta. Jesús, poniéndose de pie, exclamó: «El que tenga sed, venga a mí, porque de su seno brotarán manantiales de agua viva». Y el evangelista explica: él se refería al Espíritu que debían recibir los que creyeran en él, porque el Espíritu no había sido dado todavía, ya que Jesús aún no había sido glorificado. Se hace referencia a la hora en que Jesús muere en la cruz. En ese momento ya no es del templo de piedras, sino del costado abierto de Cristo que saldrá el agua de la vida nueva, el agua vivificante del Espíritu Santo, destinada a regenerar a toda la humanidad, liberándola del pecado y de la muerte. Hermanos y hermanas, recordemos siempre esto. La Iglesia nace allí, nace del costado abierto de Cristo, de un baño de regeneración en el Espíritu Santo. No somos cristianos por nuestros méritos o solo porque nos adherimos a un credo, sino porque en el bautismo nos fue donada el agua viva del Espíritu, que nos hace hijos amados de Dios y hermanos entre nosotros, convirtiéndonos en criaturas nuevas. Todo brota de la gracia, todo viene del Espíritu Santo. Permítanme entonces detenerme brevemente con ustedes sobre 3 grandes dones que el Espíritu Santo nos da y nos pide que acojamos y vivamos: la alegría, la unidad y la profecía. And asks us to receive and to reflect in our lives: joy, unity, and prophecy. Joy, unity, and prophecy. Anzitutto lo Spirito è sorgente di gioia. Primo, gioia. L'acqua dolce che il Signore vuole far scorrere nei deserti della nostra umanità, impastata di terra e di fragilità, è la certezza di non essere mai soli nel cammino della vita. Lo Spirito è infatti colui che non ci lascia soli, è il Consolatore, ci conforta con la sua presenza discreta e benefica, ci accompagna con amore, ci sostiene nelle lotte e nelle difficoltà, incoraggia i nostri sogni più belli e i nostri desideri più grandi, aprendoci allo stupore e alla bellezza della vita. La gioia dello Spirito perciò non è un stato occasionale o un'emozione del momento, tantomeno è quella specie di gioia consumistica e individualista così presente in alcune esperienze culturali di oggi. Invece la gioia nello Spirito è la gioia che nasce dalla relazione con Dio, dal sapere che pur nelle fatiche e nelle notti oscure che talvolta attraversiamo, non siamo soli, persi o sconfitti, perché Lui è con noi e con Lui possiamo affrontare e superare tutto, persino gli abissi del dolore e della morte. First, the Spirit is a wellspring of joy. En primer lugar, el Espíritu es fuente de alegría. El agua dulce que el Señor quiere hacer correr en los desiertos de nuestra humanidad, amasada de tierra y de fragilidad, es la certeza de no estar nunca solos en el camino de la vida. En efecto, el Espíritu es aquel que no nos deja solos, es el Consolador. Nos alienta con su presencia discreta y benéfica, nos acompaña con amor, nos sostiene en las luchas y en las dificultades, anima nuestros sueños más hermosos y nuestros deseos más grandes, abriéndonos al asombro y a la belleza de la vida. Por eso, la alegría del Espíritu no es un estado ocasional o una emoción del momento. Tampoco es esa especie de alegría consumista e individualista tan presente en algunas experiencias culturales de hoy. Es, en cambio,
la alegría que nace de la relación con Dios, de saber que aún en las dificultades y en las noches oscuras que a veces atravesamos, no estamos solos, perdidos o derrotados, porque Él está con nosotros y con Él podemos afrontar y superar todo, incluso los abismos del dolor y de la muerte. A voi che avete scoperto questa gioia e la vivete in comunità, vorrei dire conservatela, anzi moltiplicatela. E sapete qual è il metodo migliore per fare questo? Donarla. Sì, è così, La gioia cristiana è contagiosa, perché il Vangelo fa uscire da se stessi per comunicare la bellezza dell'amore di Dio. Dunque è essenziale che nelle comunità cristiane la gioia non venga meno e sia condivisa, che non ci limitiamo a ripetere gesti per abitudine, senza entusiasmo, senza creatività. Al contrario, perderemo la fede e diventeremo una comunità noiosa, È brutto quello, È importante che oltre alla liturgia, in particolare alla celebrazione della Messa, fonte e culmine della vita cristiana, facciamo circolare la gioia del Vangelo anche in un'azione pastorale vivace, specialmente per i giovani, per le famiglie e per le vocazioni alla vita sacerdotale e religiosa. La gioia cristiana non si può tenere per sé, no. La gioia cristiana non si può tenere per sé e quando mettiamo in circolo si moltiplica. To all of you who have discovered this joy and experienced it in community, I would say, A ustedes que han descubierto esta alegría y la viven en comunidad, quisiera decirles, consérvenla, más aún, multiplíquenla. ¿Y saben cuál es la mejor manera? Dándola. Sí. La alegría cristiana es contagiosa, porque el Evangelio hace salir de sí mismo para comunicar la belleza del amor de Dios. Por lo tanto, es esencial que en las comunidades cristianas la alegría no decaiga y se comparta, que no nos limitemos a repetir gestos por rutina, sin entusiasmo, sin creatividad. Es importante que además de la liturgia, particularmente en la celebración de la misa, fuente y cumbre de la vida cristiana, hagamos circular la alegría del Evangelio, también a través de una acción pastoral dinámica, especialmente para los jóvenes, las familias y las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. La alegría cristiana no se puede retener para uno mismo, solo cuando la hacemos circular se multiplica. we cannot keep Christian joy to ourselves. We cannot keep it to ourselves. It multiplies once we start spreading it around. In secondo luogo, lo Spirito Santo è sorgente di unità. Quanti lo accolgono ricevono l'amore del Padre e diventano suoi figli. E se figli di Dio sono anche fratelli e sorelle. Non può esserci spazio per le opere della carne, cioè l'egoismo, per la divisione, le liti, le maledicenze, le chiacchiere. State attenti al chiacchiericcio, per favore. Le chiacchiere distruggono una comunità. Le divisioni del mondo e anche le differenze etniche, culturali e rituali non possono ferire o compromettere l'unità dello Spirito. Al contrario, il suo fuoco brucia i desideri mondani e accende la nostra vita di quell'amore accogliente e compassionevole con cui Gesù ci ama, perché anche noi possiamo amarci così tra di noi. Per questo, quando lo Spirito del risorto discende sui discepoli, diventa sorgente di unità, sorgente di fratellanza contro ogni egoismo, inaugura l'unico linguaggio dell'amore, perché i diversi linguaggi umani non restino distanti e incomprensibili. Abbatte le barriere della diffidenza e dell'odio per creare spazi di accoglienza e di dialogo. Libera dalla paura e infonde il coraggio di uscire incontro agli altri con la forza disarmata e disarmante della misericordia.
Second, the Holy Spirit is a wellspring En segundo lugar, el Espíritu Santo es fuente de unidad. Los que lo acogen reciben el amor del Padre y se convierten en sus hijos. Y si son hijos de Dios, son también hermanos y hermanas. No puede haber lugar para las obras de la carne, es decir, del egoísmo, como las divisiones, las peleas, las calumnias, las murmuraciones. Ojo con las murmuraciones porque pueden destruir una comunidad. Las divisiones del mundo y también las diferencias étnicas, culturales y rituales no pueden dañar o comprometer la unidad del Espíritu. Por el contrario, su fuego destruye los deseos mundanos y enciende nuestras vidas con ese amor acogedor y compasivo con el que Jesús nos ama, para que también nosotros podamos amarnos así entre nosotros. Por eso, cuando el Espíritu del resucitado desciende sobre los discípulos, se convierte en fuente de unidad y de fraternidad contra todo egoísmo. Inaugura el único lenguaje del amor, para que los diversos lenguajes humanos no permanezcan lejanos e incomprensibles. Rompe las barreras de la desconfianza y del odio para crear espacios de acogida y de diálogo. Libera del miedo e infunde la valentía de salir al encuentro de los demás con la fuerza desarmada y desarmante de la misericordia. And meet others with the unarmed and disarming force of mercy. E questo fa lo Spirito Santo, che così modela la Chiesa fin dalle origini. A partire dalla Pentecoste, le provenienze, le sensibilità e le visioni differenti vengono armonizzate nella comunione, forgiate in un'unità che non è uniformità, è armonia, perché lo Spirito Santo è l'armonia. Se abbiamo ricevuto lo Spirito, la nostra vocazione ecclesiale è anzitutto quella di custodire l'unità e coltivare l'insieme, cioè, come dice San Paolo, conservare l'unità dello Spirito per mezzo del vincolo della pace. Un solo corpo, un solo Spirito e una sola è la speranza alla quale siamo stati chiamati. Nella sua testimonianza, Cristo ha detto che quando era molto giovane, ciò che l'aveva affascinata della Chiesa Cattolica era la comune devozione di tutti i fedeli. Indipendentemente dal colore della pelle, dalla provenienza geografica, dalla lingua, tutti riuniti in una sola famiglia, tutti a cantare le lodi del Signore. Questa è la forza della comunità cristiana, la prima testimonianza che possiamo dare al mondo. Cerchiamo di essere custodi e costruttori di unità, per essere credibili nel dialogo con gli altri. Viviamo la fraternità tra di noi, facciamolo nelle comunità, valorizzando i carismi di tutti senza mortificare nessuno. Facciamolo nelle case religiose, come segni viventi di concordia e di pace. Facciamolo nelle famiglie, così che il vincolo dell'amore e del sacramento si traduca in atteggiamenti quotidiani di servizio e di perdono. Facciamolo anche nella società multireligiosa e multiculturale in cui viviamo, sempre a favore del dialogo, sempre tessitori di comunione con i fratelli di altri credo, con i fratelli di altre confessioni. So che su questa strada voi offrite già un bel esempio, ma la fraternità e la comunione sono doni che non dobbiamo stancarsi di chiedere allo Spirito per respingere le tentazioni del nemico, che sempre semina zizzania. This is what the Holy Spirit does. Esto es lo que hace el Espíritu Santo. Modela de este modo a la Iglesia desde sus orígenes. Desde Pentecostés, las procedencias, las sensibilidades y las diferentes visiones se armonizan en la comunión, se forjan en una unidad que no es uniformidad. Si hemos recibido el Espíritu, nuestra vocación eclesial es principalmente la de cuidar la unidad y cultivar el conjunto, es decir, como dice San Pablo, conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Hay un solo cuerpo y un solo Espíritu, así como hay una misma esperanza a la que hemos sido llamados. En su testimonio, Cris
ha dicho que cuando era muy joven, lo que le había fascinado de la Iglesia Católica era la devoción común de todos los fieles, todos reunidos en una sola familia, todos para cantar las alabanzas del Señor sin importar el color de la piel, la procedencia geográfica o el idioma. Esta es la fuerza de la comunidad cristiana, el primer testimonio que podemos dar al mundo. Tratemos de ser custodios y constructores de unidad. Para ser creíbles en el diálogo con los demás, vivamos la fraternidad entre nosotros. Hagámoslo en las comunidades, valorando los carismas de todos sin mortificar a nadie. Hagámoslo en las casas religiosas, como signos vivos de concordia y de paz. Hagámoslo en las familias, de modo que el vínculo de amor del sacramento se traduzca en actitudes cotidianas de servicio y de perdón. Hagámoslo también en la sociedad multireligiosa y multicultural en la que vivimos. Estemos siempre en favor del diálogo. Seamos tejedores de comunión con los hermanos de otros credos y confesiones. Sé que en ese camino ustedes ya dan un hermoso ejemplo. Pero la fraternidad y la comunión son dones que no debemos cansarnos de pedir al Espíritu para rechazar las tentaciones del enemigo que siempre siembra cizaña. In this way, we can fend off the enemy who always sows weeds. Infine, lo spirito sorgente di profezia. Gioia, unità e profezia. Questa è la terza. La storia della salvezza, come sappiamo, è costellata da numerosi profeti che Dio chiama, consacra e manda in mezzo al popolo perché parlino a suo nome. I profeti ricevono dallo Spirito Santo la luce interiore che li rende interpreti attenti della realtà, capaci di cogliere dentro le trame a volte oscure della storia della presenza di Dio e di indicarla al popolo. Spesso le parole dei profeti sono stressanti e si chiamano per nome i progetti di male e si annidano nei cuori della gente, mettono in crisi le false sicurezze umane, le false sicurezze religiose e invitano alla conversione. Anche noi abbiamo questa vocazione profetica. Tutti i battezzati hanno ricevuto lo Spirito. E tutti sono profeti. E in quanto tali non possiamo far finta di non vedere le opere del male, restare nel quieto vivere per non sporcarci le mani. Ma un cristiano prima o poi deve sporcarci le mani per vivere la sua vita cristiana e dare testimonianza. Al contrario, abbiamo ricevuto uno spirito di profezia per portare alla luce con la nostra testimonianza di vita il Vangelo. Per questo San Paolo esorta: desiderate intensamente i doni dello Spirito, soprattutto la profezia. Finally, the Spirit is a wellspring of prophecy. First, we said, Por último, el Espíritu es fuente de profecía. La historia de la salvación, como sabemos, está repleta de numerosos profetas que Dios llama, consagra y envía en medio del pueblo para que hablen en su nombre. Los profetas reciben del Espíritu Santo la luz interior que los hace intérpretes atentos de la realidad, capaces de captar dentro de las tramas a menudo oscuras de la historia la presencia de Dios e indicarla al pueblo. Con frecuencia las palabras de los profetas son penetrantes. Llaman por su nombre a los proyectos de mal, que se anidan en el corazón de la gente. Ponen en crisis las falsas seguridades humanas y religiosas e invitan a la conversión. También nosotros tenemos esta vocación profética. Todos los bautizados han recibido el Espíritu y son profetas. Y como tales, no podemos fingir que no vemos las obras del mal, quedarnos en una vida tranquila para no ensuciarnos las manos. Por el contrario, hemos recibido un espíritu de profecía para manifestar el Evangelio con nuestro testimonio de vida. Por eso San Pablo exhorta: aspiren a los dones espirituales, sobre todo al de profecía. In this regard, St. Paul tells us, desire the spiritual gifts, especially that you may prophesy.
E la profezia ci rende capaci di praticare le beatitudini evangeliche nelle situazioni di ogni giorno, cioè di edificare con ferma mitezza quel regno di Dio nel quale l'amore, la giustizia, la pace si oppongano a ogni forma di egoismo, a ogni forma di violenza e degrado. Ho apprezzato che Sor Rose abbia parlato del ministero tra le detenute nelle carceri. È bello questo. Una possibilità di cui essere grati. La profezia che edifica e conforta queste persone è condividere con loro il tempo, spezzare la parola del Signore, pregare con loro e prestare loro attenzione, perché là dove ci sono fratelli bisognosi, come i carcerati, c'è Gesù ferito, Gesù proprio ferito in ogni persona che soffre. Tu sai cosa penso io quando entro in un carcere? Perché loro e non io? È la misericordia di Dio. Ma prendersi cura dei detenuti fa bene a tutti come comunità umana, perché è da come si trattano gli ultimi che si misura la dignità e la speranza di una società. Prophecy makes us capable of putting the Beatitudes. La profecía nos hace capaces de practicar las bienaventuranzas evangélicas en las situaciones de cada día, es decir, de edificar con firme mansedumbre ese reino de Dios en el que el amor, la justicia y la paz se oponen a toda forma de egoísmo, de violencia y de degradación. He apreciado que Sor Rose haya hablado del ministerio con las mujeres que se encuentran detenidas en las cárceles, una posibilidad que debemos agradecer. La profecía que edifica y conforta a esas personas consiste en compartir con ellas el tiempo, anunciarles la palabra del Señor, rezar con ellas. Es prestarles atención porque allí donde hay hermanos necesitados, como los presos, está Jesús, Jesús herido en cada persona que sufre. Pero hacerse cargo de los detenidos nos ayuda a todos, como comunidad humana, porque según cómo se trate a los últimos, es como se mide la dignidad y la esperanza de una sociedad. Cari fratelli e sorelle, in questi mesi stiamo pregando tanto per la pace. In tale contesto costituisce una speranza l'accordo che è stato firmato e che riguarda la situazione in Etiopia. Incoraggio tutti a sostenere questo impegno per una pace duratura, affinché con l'aiuto di Dio si continuino a percorrere le vie del dialogo e il popolo ritrovi presto una vita serena e dignitosa. E anche non voglio dimenticare di pregare e dirvi a voi di pregare per la martoriata Ucraina, perché quella guerra finisca. E adesso, cari fratelli e sorelle, siamo arrivati alla fine. Che sollievo, no? Vorrei dirvi grazie per questi giorni vissuti insieme, ma non dimenticate la gioia, l'unità e la profezia, non dimenticatevi. Con animo colmo di riconoscenza benedico tutti voi, specialmente quanto hanno lavorato per questo viaggio. E visto che queste sono le ultime parole pubbliche che rivolgo, permettetemi di ringraziare Sua Maestà il Re, le autorità di questo Paese, anche il Ministro della Giustizia presente qui, per la squisita ospitalità. Vi incoraggio a continuare con costanza e letizia il vostro cammino spirituale ed ecclesiale. E ora invochiamo l'intercessione materna della Vergine Maria, che sono felice di venerare come Nostra Signora d'Arabia. Ella ci aiuti a lasciarsi sempre guidare dallo Spirito Santo e ci mantenga gioiosi, uniti nell'affetto e nella preghiera. Ci conto, non dimenticatevi di pregare per me. Dear brothers and sisters,
Dear brothers, Queridos hermanos y hermanas, en estos meses estamos rezando tanto por la paz. En tal contexto constituye una esperanza el acuerdo que ha sido firmado y que, en lo que se refiere a la situación de Etiopía, animo a todos a sostener este empeño por una paz duradera, de manera que con la ayuda de Dios se continúen recorriendo los caminos del diálogo y el pueblo encuentre pronto una vida serena y con dignidad. Queridos hermanos y hermanas, finalmente quisiera decirles gracias por estos días vividos juntos. Con el corazón lleno de gratitud, los bendigo a todos, especialmente a cuantos han trabajado por este viaje. Y viendo que estas son las últimas palabras públicas que pronuncio, permítanme agradecer a Su Majestad el Rey y a las autoridades de este país, al Ministro de Justicia presente aquí, por la exquisita hospitalidad. Los animo a seguir con constancia y alegría su camino espiritual y eclesial. Y ahora invoquemos la intercesión maternal de la Virgen María. La comunidad aplaude al Ministro de Justicia. Y ahora invoquemos la intercesión maternal de la Virgen María, que me alegra venerar como Nuestra Señora de Arabia. Que ella nos ayude a dejarnos guiar siempre por el Espíritu Santo y nos mantenga alegres, unidos en el afecto y en la oración. No se olviden de rezar por mí. Cuento con ello. Gracias. Do not forget to pray for me. Thank you. Esas son las palabras con las que el Santo Padre se ha dirigido a los obispos, sacerdotes consagrados, seminaristas y agentes de pastoral en esta iglesia del Sagrado Corazón de Manama. Escuchamos cómo los agentes de pastoral también han gritado «Viva el Papa». Llega un momento de silencio para la reflexión personal en la meditación que el Papa ha dirigido sobre los grandes dones que el Espíritu Santo nos da y que nos pide que acojamos y vivamos. Son tres, son la alegría, la unidad y la profecía. Angelus Domini nunciavit Mariae. El ángel del Señor anunció a María y concedió por gracia del Espíritu Santo. Benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ecce ancilla Domini. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo, para que lleguemos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. El Papa se ha puesto en pie y es revestido con la estola para la bendición final.
The Lord be with you. And with yours. El Señor esté con vosotros. Blessed the name of the Lord. Bendito sea el nombre del Señor. Our help is in the name of the Lord. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. May Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Thanks be to God. Después de esta bendición final, termina este encuentro del Santo Padre en la iglesia de Manama, la iglesia del Sagrado Corazón, en la que ha tenido este importante encuentro. Mater misericordiae, vita dulcedo, et spes nostra salve. A te clamamus, ex nunc filii Eve, a te suspiramus, gementes et fletes, in ac lacrimarum vade. Ea ergo, advocata nostra, illos tuos, misericordes oculos, ad nos converte. En Jesús, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.